Grabación. Bien, entonces uno de los temas que vamos a ver el día de hoy es la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Cuál es el concepto básico que tenemos con este tipo de elasticidad? Nuevamente vamos a obtener un coeficiente y ese coeficiente va a medir la sensibilidad o el grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien cuando se modifican, cuando hay variaciones porcentuales en la renta, ¿no? En este caso, acuérdense que cuando hablamos de renta, estamos haciendo alusión al ingreso de los consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué tan sensible es la demanda de mi bien y servicio cuando se modifica el ingreso, la renta de los consumidores? Entonces, nuevamente, les comento que el coeficiente de elasticidad no tiene unidades, pero en el caso, ¿no? Obviamente también aquí estamos hablando de variaciones porcentuales, entonces también los porcentajes se van, dado que hago una división. Pero lo que sí voy a tomar en cuenta aquí, chicos, es el signo. Entonces, mientras que la elasticidad precio de la demanda, sea que yo la calculara en un punto específico de la curva de demanda, o bien que la calculara para un segmento, para un tramo de la curva de demanda, y decía, a mí lo que me importa es la magnitud. En este caso, de la elasticidad de ingreso de la demanda, como en el caso de la elasticidad cruzada de la demanda, para mí va a ser muy importante el signo que yo obtenga, porque dependiendo de este signo yo voy a saber cómo se comporta el coeficiente de elasticidad. Entonces, aquí estoy resolviendo, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios. Y si ustedes observan aquí, bueno, va a ser el ingreso entre una cantidad demandada de X que se va a multiplicar por qué. Recuerden que también el día de ayer platicábamos que en ocasiones en los ejercicios, si ustedes revisaron el libro de Parkin, Parkin jamás trabaja esta cuestión de las elasticidades con una ecuación de demanda o con una ecuación de oferta. Lo pone al final como en apéndice para que sepan que está ahí. Entonces, cuando les den datos, ¿no? Y que está ausente una ecuación de demanda y de oferta, este triangulito me está haciendo referencia a un cambio de una situación inicial, ¿no? Y a una situación actual. Por eso poníamos, hubo una cantidad demandada antes del cambio en el ingreso y va a haber una cantidad final después del cambio en el ingreso, ¿no? Que sería esta parte. Y también recuerden que aquí donde está el triangulito, ¿no? Variación, cambio en la renta. Había un ingreso inicial y hubo un cambio en el ingreso. ¿Ok? Entonces, eso lo tendrían que hacer así. Ahorita vamos a hacer ejercicios y vamos a seguir nosotros, aquí donde me hablan de la renta y de la cantidad demandada, dependiendo del tipo del ejercicio, y ahí se les comenta, es importante que ustedes sigan sacando promedios, ¿no? Entonces, nada más para que tengan ustedes eh, estos énfasis, ¿no? En la fórmula de la elasticidad. Entonces, ¿qué valores numéricos puedo yo obtener al calcular el coeficiente? Estos valores numéricos van a cambiar en función del tipo de bien. Ya les adelantaba el día de ayer que existen bienes normales y bienes inferiores. Decíamos que los bienes inferiores, ¿no? Son aquellos bienes que a pesar, o sea, nosotros sabemos y lo vimos con los determinantes de la demanda, que un aumento en el ingreso de los consumidores generalmente, ¿no? Genera un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda, es decir, con más ingreso nosotros demandamos más bienes. ¿Ok? Pero que existen cierto tipo de bienes que a pesar de que haya un cambio positivo en el ingreso, lo vamos a dejar de demandar porque nosotros lo consideramos como inferior. Y decíamos, bueno, si tengo más dinero, pues entonces ya no viajo tanto en metro, en suburbano, en metrobús y ahora viajo más en Uber, o bien me puedo comprar un auto y dejo de utilizar el transporte público. Entonces, en el caso de este tipo de bienes, en el caso de bienes inferiores, el valor del coeficiente va a ser negativo.
Esto implica que un aumento en el ingreso del consumidor va a generar una disminución en la demanda. ¿Sí? Entonces, en el caso de bienes inferiores, el valor del coeficiente va a ser negativo. ¿Qué pasa cuando yo obtengo un coeficiente positivo? Aquí vamos a estar hablando de bienes normales. Sin embargo, existen diferencias entre los diferentes tipos de bienes. Existen algunos bienes que nosotros consideramos como básicos, que es la vivienda, el vestido, la alimentación, algún tipo de transporte. Entonces, eso es algo que nosotros lo tenemos ya sumamente contemplado en nuestro presupuesto de gasto. Es decir, si aumenta su renta, si aumenta su ingreso, no van a comprar, no van a requerir un mayor número de viajes en metro. ¿Por qué? Porque a la semana un boleto de ida, uno de regreso son 2, a la semana son 10. Entonces, no porque aumente su ingreso, van a aumentar, quizá pueden comprar otro boleto del metro, pero pues no el doble. O bien, no van a pagar más de renta. ¿Sí? Entonces, algunos bienes, en este caso que son los básicos, aunque aumente el ingreso, su consumo puede aumentar, pero no tanto, porque son bienes de primera necesidad. Por eso ahí dice, son bienes normales inelásticos al ingreso. Acuérdense el término de inelasticidad que estuvimos trabajando el día de ayer. Inelástico es que a pesar de que cambie el ingreso, casi no se mueve poquito. Piensen en el resorte. ¿Cuál va a ser el valor de este coeficiente? Va a ser positivo, es decir, va a ser mayor que 0 y menor que 1. ¿Qué pasa cuando yo obtengo el valor de un coeficiente mayor que 1? Ahí me va a estar hablando de bienes de lujo, es decir, son bienes que son muy elásticos. ¿A qué? Aquí estamos hablando, ¿no?, de esta elasticidad. Son bienes cuyo consumo cambia mucho en función del ingreso. Entonces, si ustedes les doblan el sueldo o doblan el sueldo a sus papás, pensemos que ustedes trabajan, entonces si tienen un teléfono de 1,000 pesos, un Xiaomi, dices, bueno, pues ahora me subieron el sueldo, me voy a ver más guapo, más guapa si me compro un iPhone. Y entonces, dado que tuvieron ese cambio en su ingreso, la demanda de bienes de lujo aumenta rápidamente ante aumentos en la renta. Y también a la inversa, chicos, acuérdense que aquí es una doble vía. Cuando baja el ingreso, lo primero de lo que nosotros nos vamos a, a quitar o vamos a disminuir es el consumo de bienes de lujo. Entonces, ¿qué ha pasado en esta contingencia? Ustedes tenían un patrón de consumo, en su familia tenían un patrón de consumo, pero en esta contingencia muchas personas han visto reducido su ingreso, han perdido su empleo. Entonces, de lo primero que tú empiezas de lo que empiezas a sacrificar son los bienes de lujo. Entonces, igual y tenías Netflix o tenías cable, pues adiós y te quedas con la televisión normal. Entonces, ¿no?, cuando aumenta el ingreso es lo primero que empezamos a comprar más rápidamente, los bienes de lujo, pero también en una situación en que el ingreso cae, es de los bienes que nos empezamos a deshacer porque no son esenciales. Y entonces aquellos bienes esenciales, a pesar de que cae el ingreso, sí, va a disminuir nuestro consumo de esos bienes esenciales o básicos, pero no tanto, porque son esenciales o básicos para vivir. Tengo que pagar renta si es que yo no tengo una casa propia, tengo que comprar zapatos si se me acabaron, pues tengo que caminar con algo ahí en los pies, ¿no? Tengo que pagar cierto consumo de electricidad. Sí puedo reducir mi consumo de electricidad, pero no tanto. Entonces, no sé si queda claro esta explicación de bienes normales básicos, bienes de lujo y bienes inferiores y cómo se relacionan con el coeficiente, ¿no?, el valor del coeficiente. Entonces recuerden, bienes inferiores, el valor del coeficiente va a ser negativo. Bienes básicos, el valor del coeficiente va a ser positivo pero menor que 1. Y bienes de lujo van a ser bienes que tienen un valor de coeficiente superior a 1. ¿Alguna duda con esto, chicos, hasta aquí?
¿No? ¿Ninguna? No, profa. ¿No? Ok. Entonces, ¿de qué depende esta elasticidad? Dice, depende del nivel de ingreso de los consumidores. ¿No? Aquí tenemos que existen dos tipos de personas, dos tipos de consumidores. Un segmento con niveles de ingreso bajo y otro segmento con niveles de ingresos altos. Nuestro comportamiento va a ser diferente también ante aumentos en el ingreso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a consumir? Fíjense, si pensamos en los hogares con ingresos muy bajos y aumenta su ingreso, ellos no se van a ir tanto por bienes de lujo, quizás se van a ir para cubrir otras necesidades de bienes básicos. Por eso dice aquí como el grado de necesidad del bien para los consumidores. Pero ¿qué pasa con aquellas personas de ingresos medios o altos y que reciben aumentos en el ingreso? ¿No? Pues ellos sí se van a ir hacia qué, porque ya sus necesidades básicas ya las tienen cubiertas y van a ir hacia dónde, adquirir una mayor cantidad de bienes de lujo. Entonces, en su libro venían algunos tipos de elasticidades, ¿no? Elasticidad de ingreso de la demanda, dice, en el mundo real. Y esto de lo que les hablo, vean, demandas inelásticas al ingreso, que si aumento el ingreso van a aumentar, pero no tanto como el aumento en el ingreso. Y que si el ingreso disminuye, estas demandas van a disminuir, pero no tanto, porque se tiene que cubrir un nivel de necesidades básicas. Entonces vean, ¿cuál es el valor del coeficiente de elasticidad de ingreso de la demanda para los alimentos? De punto 14. Eso nos dice que es un bien básico, son inelásticos al ingreso. En ropa, vean, aquí es básico las bebidas alcohólicas y el tabaco, ¿no? Pero ven, casi nos estamos acercando, aquí el coeficiente es positivo, pero vean el valor del coeficiente. Para muchas personas, y si ustedes van al súper y ven que lo que llevan son los paquetes ahí de cigarros, ¿no? Pueden ser básicos para ellos, pero están muy cercanos a qué? Están muy cercanos al uno. Y acuérdense que cuando es superior a uno ya estamos hablando de un bien de lujo. Pero los alimentos, ¿no? Son sumamente inelásticos al ingreso. ¿Por qué? Porque tenemos que comer. Entonces, si disminuye el ingreso, sí, disminuirá nuestro consumo de cierto tipo de alimentos, pero la categoría alimentos, ¿no? Hay un piso que tenemos que satisfacer, ¿no? Y entonces, en función de qué tan esencial sea un bien, va a ir cambiando el coeficiente de elasticidad. Pasemos a esta parte superior de la diapositiva. Vean, los viajes en avión. Aquí estamos, que es todos estos, todo este grupo de ejemplos son coeficientes de elasticidad superiores a uno. Automóviles, cortes de cabello, dice autobuses y trenes locales, comidas en restaurantes, viajes internacionales, películas, viajes en avión. Entonces, ante un aumento en el ingreso, bueno, si antes comíamos en casa, ahora toda la semana en restaurante o pedimos en Uber Eats o nos vamos de viaje ustedes aquí lo que hacen cada trimestre que se van a Europa, India, ¿no? Entonces dicen, ¿qué pasa en esto? Pues me quedo y ahora pues si salgo voy a Cholula, Querétaro, a Tepozotlán, ¿no? ¿Por qué? Porque son bienes de lujo. Entonces, este tipo de servicios o de bienes, su demanda es muy elástica, es muy sensible, principalmente en el caso de los bienes, es sumamente sensible. Si aumenta el ingreso en 10%, y acuérdense, tengan en mente esta cuestión de la variación porcentual, mi gasto en viajes internacionales va a aumentar en más de ese 10%, porque es sumamente elástica. Y caso contrario, si disminuye mi ingreso en 10%, mi consumo de este tipo de viajes va a disminuir en más de ese 10%. ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de que pasemos a hacer algún ejercicio. ¿No? ¿Todo bien? Ya, dile hola. Ah, bueno, ya andan diciendo hola, pues hola, y no sé qué andaban saludiendo, pero entonces estamos bien. No, no, perdón, es que están. Ay, No te preocupes, estas son las bellezas de trabajar en casa. Si yo aquí tengo un negocio con mis gatos que andan haciendo de las suyas, ¿no? Pero bueno, entonces, si no tienen duda, dejo de compartir esta presentación y les comparto el pizarrón
para hacer un ejercicio. Déjenme ver, aquí está. Me dicen cuándo lo puedan ver. ¿Listo? Sí, ahí se ve bien. Ya Ahí sé. se ve bien. Ok, aquí en el chat. Mejor por chat, mi mamá es maestra, está en clase. Sí, aquí mi esposo también está ahorita en una ponencia y lo tuve que correr para otro lado, el pobre. Ok, entonces, este es un ejercicio y aquí viene expresado lo que ya platicamos ahorita en la diapositiva, ¿no? Elasticidad de la demanda respecto al ingreso o elasticidad ingreso de la demanda. Todo esto que está aquí es lo que ustedes vieron en la diapositiva. Vamos a trabajar, ¿no? Entonces aquí yo tengo un ejercicio. No sé si a primera vista ustedes identifican este ejercicio. Échenle un ojito. P igual a 4 más 2QDX más Es el 2R. que se quedó de tarea. Es el que se quedó de tarea, ¿no? Y que me comentaban sus compañeros que tenían duda. Les colgué ahí en el Classroom un ejercicio, bueno, un video que a mí me gusta mucho cómo explica esa persona, ¿no? Y ahí les hablan de la ecuación de demanda y de la ecuación inversa de demanda. Entonces, bueno, yo aquí tengo una ecuación donde la variable, ¿no? En este caso, independiente es el precio. Y en este caso, donde está en rojo, la variable independiente es la cantidad demandada. Entonces, la cantidad demandada va a estar, dependiente, ¿no? La variable cantidad demandada va a estar, o depende de qué, del precio, y depende de qué, de la renta. ¿Sí se entiende? Aquí donde le estoy marcando con el cursor. Sí, sí, Entonces, sí. yo de esta función, que está expresada en términos del precio, ¿no? Paso a una función donde la demanda depende de qué, depende del precio y depende, esto de R es la renta, ¿sí? Cuando ustedes hicieron este ejercicio, y por eso es lo que me decía su compañero, quizá la confusión venía de que ustedes estaban derivando esta ecuación, la primera, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo en los ejercicios es derivando en función de qué, de la ecuación de demanda, ¿ok? Entonces, esto ustedes ya lo resolvieron en su momento. De estas dos ecuaciones expresadas en términos del precio, yo obtengo mi ecuación de demanda y obtengo mi ecuación de oferta. Recuerden entonces que lo que nosotros hicimos fue igualarlas y obtener el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que era este primer punto, este puntito de acá, ¿no? Este era mi punto A. Y aquí hice una tablita. Cuando mi ingreso es de 100, porque recuerden que ese es el dato que les daban, suponga que la renta del consumidor es de 100, ¿no? Entonces, cuando el ingreso es de 100, el precio de equilibrio, ¿no? En ese mercado es de 194 y la cantidad de equilibrio es de 5. Y luego decían, supón que el ingreso aumenta y que ahora es de 130. Y decíamos que la oferta se mantenía constante. Y recuerdan lo que hacían ustedes o lo que hicieron. Introducían ese nuevo ingreso en la curva de demanda y veían cómo había cómo había un desplazamiento de la curva de demanda que está aquí. ¿Cierto o no? Es este desplazamiento a la derecha. Y ese desplazamiento a la derecha ocasionaba que ahora, con este nuevo nivel de ingreso, ¿sí?, se diera un nuevo precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. ¿Dudas con lo que estamos haciendo aquí? Eso ya lo hicieron ustedes. ¿Pero sí se acuerdan o no? Estimados, en el chat. Sí, todo bien. Sí. Todo bien, ok. Entonces, aquí yo tengo la fórmula que yo voy a ocupar para calcular mi elasticidad ingreso de la demanda. Entonces, ahora yo necesito, recuerdan que antes aquí iba el precio, pues ahora no estoy viendo qué tanto cambia mi demanda cuando cambia el precio.
Lo que yo estoy viendo es que tanto cambia mi demanda cuando cambia el ingreso de los consumidores, que es esta R. Entonces, fíjense, para que nosotros podamos sacar estos promedios y para que el valor del coeficiente sea consistente, yo tengo que obtener promedios. En este caso necesito obtener mi ingreso promedio y por eso tiene aquí una rayita que necesito, o sea que ese dato va a ser el ingreso o la renta promedio. Y lo mismo en el caso de la cantidad demandada. Aquí yo voy a poner el promedio porque tengo dos ingresos y tengo dos cantidades. ¿Perfecto? Entonces, en el primer caso, en el caso del numerador, ¿cómo obtengo este 115? Sumo 100 más 130 entre 2 y me da 115. ¿Qué pasa en el caso del numerador? Ahí me piden la cantidad demandada promedio. ¿Sí? 20 más 5 entre 2 me da un valor de 12.5. ¿Alguna duda con cómo obtuve este coeficiente? ¿No? No. Ok. Ahora me dicen que lo tengo que multiplicar. Si yo derivo, al final estoy viendo la variación de la cantidad demandada cuando cambia ahora ¿qué? La renta. Y yo tengo una ecuación de demanda donde la cantidad demandada de ese bien depende tanto del precio del bien como del ingreso del consumidor. ¿Qué hago? Derivo, ¿no? Voy a derivar mi ecuación de demanda, mi función de demanda. Derivo, ¿no? La cantidad demandada respecto a ¿qué? Al ingreso. Y aquí tenemos que el valor de esta derivada va a ser la constante. ¿Qué constante tiene la R? Adelante de ese R, ¿qué número tenemos, chicos? 1. 1, ¿no? Por eso derivo esa ecuación respecto al ingreso y el valor, ¿no?, de la derivada va a ser de 1. Multiplico el primer coeficiente donde estoy dividiendo el ingreso promedio entre la cantidad demandada promedio por el valor de la derivada y me da un coeficiente de 9.2. ¿Qué significa este coeficiente de acuerdo a lo que estamos platicando? Es negativo, es mayor que de 0, es menor que 1, es mayor que 1, es 9.2. Yo ya sé que mi demanda va a ser ¿qué? Elástica al ingreso. ¿Eso qué significa? Que si aumenta el ingreso, la demanda de mi producto va a aumentar. Y va a aumentar en más que el aumento en el ingreso. Es decir, imagínense que el ingreso de los consumidores aumentó en 20%. La demanda de mi producto, la cantidad demandada de mi producto, va a aumentar ¿en qué? En más del 20%, el 30%. Pero también sé que si la renta o el ingreso de mis consumidores disminuye en 20%, mi cantidad demandada va a ¿qué, chicos? Va a disminuir en más de ese 20%. ¿Sí? Entonces, eso implica que sea elástica al ingreso. Y vean, también qué otra información puedo inferir del resultado. El valor del coeficiente es mayor que 1. Entonces, eso me habla que es un bien de qué tipo. De lujo. Es un bien de lujo. Entonces, un cambio en el ingreso va a hacer que los consumidores se vuelquen, ¿no?, a demandar mi producto. ¿Por qué? Porque es un bien de lujo. Pero ante una coyuntura como la que estamos viviendo, se sabe que es de lo primero que los consumidores nos prescindimos, ¿no? Entonces, ante una disminución del ingreso y dado que mi bien es de lujo, mi demanda, o sea, va a caer, pero de forma importante. ¿Alguna duda con esta cuestión? Ahorita hacemos otro, pero ¿alguna duda con esta cuestión, chicos? ¿O queda claro? Hasta aquí. Yo sigo la profesora. Dime. Ya ve que sacó el promedio del ingreso y de la cantidad demandada Sí. y lo multiplicó por 1, pero se deriva únicamente
lo que vendría siendo la renta del ingreso. O sea, derivamos respecto a eso y ya con eso multiplicamos. Sí, ¿por qué? Porque únicamente tú... ¿recuerdas cuando veíamos los determinantes de la demanda? Sí, Entonces decíamos que yo no, únicamente voy a ver cómo se ve afectada la demanda cuando cambia el ingreso y todo lo demás permanece constante. Yo quería ver cómo cambiaba la demanda de un producto cuando cambiaban los gustos y preferencias y decía todo lo demás permanece constante. En este caso, en este coeficiente, yo quiero saber qué tan sensible es la demanda de mi producto ante cambios en el ingreso, positivos y negativos. Entonces, si yo tengo una ecuación de demanda en la cual la cantidad demandada depende del precio, ¿no? Que aquí está, depende del precio y depende de la renta o del ingreso, R o I, ¿no? Si en este caso yo me estoy enfocando únicamente en cuánto cambia mi demanda cuando cambia el ingreso, pues únicamente tengo que hacer esa derivada parcial de, ¿no? La derivada de la cantidad demandada respecto a R, que es esto que tenemos acá. Y entonces, ¿no? El valor de la derivada es 1, por eso nada más estoy multiplicando por 1. ¿Sé que impacta la cantidad demandada el precio? Sí, pero no es lo que yo estoy ahorita revisando. No sé si me expliqué. y que únicamente vamos a tomar en cuenta lo que estemos analizando como de. Exactamente, exactamente. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces, si no tienen otra duda, vamos a hacer este ejercicio. Aquí lo voy a poner. Les decía que van a tener ahí en la plataforma una práctica donde ustedes van a hacer este tipo de ejercicios. Entonces ahora tenemos el mercado de chocolate. Tenemos una ecuación de demanda que es igual a 552 menos 3P y una cantidad ofertada, una ecuación de oferta de 3P. Fíjense, ¿qué detectan aquí? ¿Se parece esta ecuación de demanda a las que trabajamos anteriormente o no se parece? No, le falta la R, la Le renta. falta la renta. Entonces, ya desde ahí ustedes se pueden dar idea de cómo pueden resolver el ejercicio. Aquí no va a funcionar ¿qué? Derivar, porque ¿cómo derivo si no tengo el dato del ingreso o de la renta? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Vean, y me dan un dato. Me dan aquí el dato. El ingreso es de 20 mil pesos, 20 mil euros, 20 mil dólares. Entonces, ¿qué hago primero? Igualo mis dos ecuaciones, y aquí está igualando, que es esto, agrupo términos semejantes y despejo P, que es el precio, y obtengo el precio de equilibrio, el mismo que yo voy a sustituir tanto en mi ecuación de demanda como en mi ecuación de oferta, y obtengo la cantidad de equilibrio. ¿Ok? Entonces, vean, aquí está, ¿no? En mi gráfica tengo una curva de oferta y tengo una curva de demanda. Y decimos que en equilibrio, a un precio de 92, se demandan 260 unidades de X. No miento, son 276, ¿cierto? 276. Entonces, ¿qué son estos datos que tenemos aquí y aquí? Yo les pido que cuando ustedes están haciendo este tipo de ejercicios traten de ser muy limpios y vayan haciendo tablitas. Las tablitas les van a ayudar. Entonces vean, estos son mis primeros datos en el tiempo cero. Entonces a un ingreso de 20,000, el precio, ¿no?, es de 92 y la cantidad demandada es de 276. Y luego me dicen, oye, ¿qué crees? Que el ingreso aumentó y ahora el ingreso es de 25,000 y la cantidad demandada es de 260. Esos fueron los datos que me dieron. Entonces, la forma en que yo he venido trabajando mis ejercicios, y les pongo este ejercicio porque vienen de diferentes tipos, ¿no? Este es ya este 1. ¿Qué tendría yo que hacer? Este cambio en el ingreso
este cambio de 20 a 25,000, vean, ocasionó un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda. Y es lo que yo platicaba con ustedes. El precio se mantuvo constante, pero ¿qué pasó? Ah, no miento. De T a T más 1. Ah, vean, sí es cierto. A ver, 20,000 cantidad demandada. Entonces, ¿saben qué? Ante este 25,000, miento. Me estoy equivocando yo. Vean, hago esto. ¿Sale? A ver, fíjense. Aumentó el ingreso de 20 a 25,000 y en el primer ingreso yo vendía 276 unidades, pero aumentó el ingreso y entonces mi demanda, vean, se desplazó, mi demanda disminuyó, se desplazó mi curva de demanda ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿sale? Entonces aquí voy a poner D0 y D1. Aquí yo me equivoqué a la hora de graficar. ¿No los estoy confundiendo? ¿Vamos bien? No, ¿No? Entonces, nada más para hacer esta cuestión, ¿no? De que aquí me había equivocado en el desplazamiento, ¿no? Entonces, hubo un aumento en el ingreso, pero en lugar de aumentar mi cantidad demandada, disminuyó. ¿A cuánto? A 260. Pero vean, estos son datos que a mí me están dando en el ejercicio. Yo ya no puedo saber, o sea, si yo tuviera una ecuación y pudiera yo eh, modificar, ¿no? Dentro de mi ecuación el valor de la renta, podría yo obtener nuevamente mi precio y mi cantidad, pero aquí no. Entonces, ¿qué hago? Con los datos que tengo en esta tabla, ¿yo puedo obtener mi ingreso promedio? Sí. ¿Puedo obtener mi cantidad promedio? Sí. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué hago? Y aquí yo pondría elasticidad, ingreso de la demanda, va a ser igual a ¿qué? A Y1 más Y2, ajá, entre 2. ¿Qué hice? Sumé 25,000 entre 20,000 entre 2 y tengo este término. Y después, ¿qué tendría que hacer? Poner cantidad demandada 1 más cantidad demandada 2 entre 2, que es mi promedio y que es este. ¿Qué hago? 260 más 276 entre 2 y así obtengo este término 268. Y en el primer caso del numerador, 25,000 más 20,000 entre 2 y obtengo esto, que es 22,500. Entonces ya tengo mi ingreso promedio y mi cantidad demandada promedio. ¿Qué me falta? ¿No? La variación, ¿no? De la cantidad demandada cuando cambia el ingreso. Entonces, ¿qué tendría yo que poner aquí? Cantidad demandada 1 menos cantidad demandada 0. ¿Entre qué? Entre el ingreso, ¿no? 25,000. Bueno, estoy poniendo aquí. ¿Entre qué? Ingreso 1 menos ingreso 0. Y aquí lo tengo, ¿no? Mi cantidad demandada 1, 260, le resto ¿qué? Mi cantidad inicial, que era de 276. Y en el denominador, ¿no? El ingreso en T1, que es de 25,000, menos el ingreso inicial, que es de 20,000. Y entonces vean, aquí, y por eso les decía que es importante el signo, 260 menos 276 me dice que es de menos, ¿no? Era menos 6 o menos 16. Menos 16, no me acuerdo. Menos 16, no. Sí, 16 menos 16. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Resuelvo ambos coeficientes, me da un valor de 83.95 que se va a multiplicar por menos 0.0032. Me da que el valor del coeficiente es de menos 0.26, redondeo, menos 0.27, menor que 0. Entonces, este dato me dice, a ver, el valor del coeficiente es negativo, es un bien inferior.
Ese bien inferior entonces es que ante aumentos en el ingreso, la demanda disminuye. Entonces mi demanda se desplazó hacia la izquierda a pesar de que hubo un aumento en el ingreso. ¿Dudas con esta cuestión? ¿Cómo pueden resolver un ejercicio? Entonces, en el primer caso les puse ese ejemplo que ustedes ya habían hecho, porque en la ecuación de demanda, la demanda depende de qué. La demanda es dependiente tanto del precio como del ingreso, y entonces ustedes pueden derivar esa ecuación de demanda respecto al ingreso. Pero en este caso, a pesar de que yo tengo una ecuación de demanda, no depende, ¿no? Aquí únicamente depende del precio. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que no pueda yo obtener mi coeficiente de elasticidad, porque en el ejercicio me tienen que dar, ¿no?, un nuevo ingreso y una nueva cantidad demandada. Y por eso es importante que ustedes vayan haciendo estas tablitas para que vean cómo se dan los cambios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿No? No, ¿Vamos bien? profe. ¿Seguros? Ok, entonces, bueno, ya tendrán, ya tendrán ustedes oportunidad de hacer estos ejercicios. Yo tengo una única duda, Dime, profesora. ¿Qué elasticidad estamos sacando aquí? el ingreso de la demanda. Ah, sí. ¿Por qué? No, confusión únicamente, pero ya me quedó claro, gracias. ¿Sí? El ingreso de la demanda. Por eso decimos cómo cambia la demanda, ¿no? ¿Qué tan sensible es la demanda ante cambios en el ingreso? Y la sensibilidad va a depender del tipo de bien. Si es un bien inferior, un aumento en el ingreso disminuye mi demanda. Entre más inferior sea el bien, pues más va a disminuir mi demanda. En el caso de bienes normales, aquí yo hago una distinción entre bienes básicos y bienes de lujo. Entonces, un aumento en la demanda va a aumentar, un aumento en la demanda, un aumento en el ingreso va a aumentar la demanda de mi bien, pero si es un bien básico, sí va a aumentar, pero no va a aumentar tanto. Y en el caso de un bien de lujo, como ustedes lo vieron y fue este primer caso, el coeficiente era positivo y mayor que 1. Entonces, el bien es de lujo y un aumento en mi demanda va a aumentar, un aumento en el ingreso va a aumentar muchísimo mi demanda. Pero también una disminución en el ingreso va a disminuir muchísimo mi demanda porque es un bien del cual los consumidores prescinden en épocas de crisis o coyuntura como lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces es este tipo de elasticidad. Ahorita vamos a ver la elasticidad cruzada de la demanda. Pero en esta del ingreso, ¿alguna duda? ¿No? Ok, entonces No. asumo que no tienen duda. Y regreso, ahorita los regreso aquí. Y vamos a ver algunas otras cuestiones. Vamos a un minutito. Dejo de compartir. Y ahora bueno, aquí en el chat. Dice, sí que es un bien de lujo. Dice, bienes que adquirimos cuando nuestro ingreso aumenta, como los boletos de cine, viajes, comida en restaurantes, etcétera. Sí, Mariana, entonces, yo les comentaba en esta cuestión que lo que para alguien es un lujo, para otro puede no ser un lujo. Imagínense ustedes que van a... Ajá, dime. Le estaba contestando lo de hace rato, o sea, no era duda, sino que cuando preguntó que qué tipo de bien era, le Ok. estaba contestando, Perfecto, Marian. Pero sí, entonces, nada no era más para duda. que quede, perfecto, nada más para que quede esta cuestión y por eso les decía, hay hogares donde los ingresos son muy bajos. Entonces, eh, o no simplemente que sean bajos, pero son patrones de consumo distintos. Entonces, eh, para algunas familias, comer, ¿no? O tomar los alimentos acompañado de una copa de vino, pues puede ser lo más normal, ¿no? Y para otras familias comprar o adquirir una botella de vino, a pesar de que es una botella de 110 pesos, pero que nos alcanzan 4 copas y si somos 6 de familia, pues no nos va a alcanzar para tanto. Eso puede ser un lujo y lo dejamos eh, para algunas ocasiones especiales, pero puede haber un segmento de consumidores que no solamente consumen vino de una forma normal, sino consumen botellas de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pesos y para ellos es algo normal, puede ser hasta algo básico, ¿sí? Entonces
Eso es importante, ¿no? Entonces nosotros, si son un bien de lujo que nos tomemos nuestra copita de vino los viernes en la comida, ¿no? Para que no se vea como alcoholismo, los viernes en la comida, ante estas situaciones dices, híjole, pues me gusta mucho el vino tinto, pero mejor pues toma agüita simple y ya ni de botellón, sino de la llave, dice, porque pues es algo caro, ¿no? Entonces es simplemente para que ustedes vean estas cuestiones. Bien, entonces, les comparto ahora la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces, cruzada, dice aquí, es qué tan sensible es la demanda del bien o servicio que yo produzco, ofrezco, respecto a qué, al precio de otro bien. Esto también, y remito a cuando nosotros vimos los determinantes de la demanda, decíamos que nuestra demanda dependía o también podía estar en función de cómo se complementa nuestra demanda con otros bienes, o bien si tenemos bienes que puedan sustituir a nuestro producto. Entonces decíamos, a ver, si yo voy a Starbucks y de repente, si yo tengo una franquicia de Starbucks y de repente veo que baja mi demanda y sé por ahí que en Cielito, Querido Café, o en otra, que ahora ya viene también Juan Valdés nuevamente al mercado mexicano, veo que tienen políticas de precios sumamente agresivas y muy atractivas para el consumidor. Ese cambio en el precio de Juan Valdés cuando entre, si es a la mitad de lo que da Starbucks, va a ocasionar ¿qué? Una disminución en la demanda de Starbucks. ¿Por qué? Porque son bienes sustitutos. Y hay bienes que son complementarios, y también lo que pasa en otro mercado en cuanto al precio de ese bien complementario va a afectar a la demanda de mi bien, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tengan ustedes aquí en cuenta, y que eso ya también lo platicamos. Entonces, vamos a lo básico. ¿Cuál es la definición? Dice, es un coeficiente que mide la sensibilidad o grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien. Por ejemplo, el bien X dice, ante variaciones, ya no en el precio de ese bien X, ya no ante variaciones en el ingreso, no. Yo quiero medir o saber qué tan sensible es, ¿no?, la cantidad demandada del bien X cuando cambia el precio de otro bien, es decir, el bien Y. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar matemáticamente? Me decían, es la variación en la cantidad demandada del bien X, que está expresada en el numerador, es una variación, porque tengo una cantidad inicial y después tengo una cantidad final que no es igual a la inicial. Y en el denominador, ahí que voy a tener, ¿cómo cambia el precio del bien Y? Tenía un precio inicial, y aquí al final tengo otro precio que puede ser mayor o menor, por eso dice variación. Nada más para que sepan que aquí también, ¿no?, variaciones porcentuales, los porcentajes se van, y aquí también, como en el caso de la elasticidad de ingreso de la demanda, va a ser muy importante el signo del coeficiente, ¿sí? Entonces, aquí extremos con extremos, medios con medios, lo que hemos estado nosotros haciendo en los otros ejercicios. ¿Qué valor numérico puedo obtener de este coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda? Y lo más importante, ¿cómo lo voy a interpretar? Entonces, dice, dependiendo del tipo de bien que sea Y, ojo, no X. O sea, tengo dos productos, el producto X y el producto Y. El producto X es lo que produzco yo. A mí me importa cómo cambia la cantidad demandada de este producto X. Y la demanda, ¿no?, se va a ver afectada por lo que pasa en otro mercado. ¿Qué mercado? El del producto Y, ¿sí? Entonces, dice, dependiendo del tipo de bien que sea Y, el valor de la elasticidad de la demanda del producto X respecto del otro bien tendrá diferente signo.
Cuando el bien Y es un bien sustituto del bien o servicio que yo ofrezco, el valor del coeficiente es positivo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, cuando el bien sustituto del bien X, es decir, cuando el bien Y, ¿no?, es sustituto del mío, el valor del coeficiente es positivo. Pero cuando el valor de mi coeficiente es negativo, yo puedo inferir que el bien Y es un bien complementario del mío. ¿Ok? Ahorita hacemos un ejercicio. Entonces, aquí venía un ejemplo, y creo que este es un ejemplo de parking. Dice, imagínense que el precio es constante, y eso era una cuestión importante que nosotros hicimos cuando estábamos viendo los determinantes. Decíamos, todo cambia, ¿qué va a cambiar? El precio de otro bien en un mercado, pero en el mío no cambia nada. Entonces dice, precio constante, hay una cantidad de pizzas vendidas, dice 9, que es la inicial. ¿No? Yo vendo las pizzas y a un precio X yo vendo 9 pizzas. Hay otro mercado, que es el de las hamburguesas, y en ese mercado el precio de las hamburguesas, dice, aumenta de 1.5 a 2.5 dólares. Vean, algo pasó en un mercado que no es el mío, que es el de las hamburguesas. ¿Qué pasó? Aumentó el precio. Y acuérdense que si ustedes tuvieran una curva de oferta y de demanda, ese aumento en el precio de la hamburguesa, ¿qué resultado va a tener en ese mercado? ¿Va a aumentar la cantidad demandada o va a disminuir, chicos? En el mercado de las hamburguesas. Disminuye. Disminuye. Y entonces, fíjense, yo vendo pizzas, ¿no? Y dice, ante ese cambio en el mercado de las hamburguesas, ¿qué pasa en el mercado de las pizzas? Dice, aumentó la cantidad de pizzas vendidas. Dice, aumentó a 11 unidades por hora. Antes yo vendía 9 pizzas cada hora. Y ante ese cambio en otro mercado, aumentó el número de ¿qué? De pizzas que yo vendo. Y me dicen, obtén el coeficiente de elasticidad. ¿Cómo lo obtengo? Dicen, a ver, ¿no? Vamos a hacerlo. Aquí me piden el cambio en qué. El cambio en, ¿no?, la cantidad demandada de pizzas. El primer término, esta que tiene la variación, acuérdense, es 11 menos 9. Aumentó en 2, que aquí lo tengo. Entre la cantidad promedio, 11 más 9, entre 2, pues me da 10. Entonces ya tengo ¿qué? El primer término de este coeficiente. Vamos con el denominador. Me dicen, ¿en cuánto cambió el precio? 2.5 menos 1.5 es 1. Entre el precio promedio, 2.5 más 1.5 entre 2, y aquí tengo el 2. Entonces, ¿no?, ya resuelvo este coeficiente y me da que el valor del coeficiente es positivo, de 0.4. ¿Esto qué significa? Que es un bien sustituto. Las pizzas son sustituto de las hamburguesas, y ante ese aumento en el precio de las hamburguesas, la cantidad de pizzas vendidas aumentó, porque estamos hablando de que son bienes sustitutos. Ahí en el mismo libro viene este otro ejercicio, ¿no? Dicen, fíjense, pero aquí no cambia absolutamente nada en el caso del precio. Si ustedes recuerdan, y déjenme aquí, dejo de compartir y me voy al pizarrón. Nada más. Me vengo aquí, voy al pizarrón. Déjenme poner aquí una pizarra nueva. Comparto el pizarrón. ¿Dónde está el pizarrón? Aquí. Me dicen si lo pueden ver. ¿Sí? Fíjense, estimados. Sí se ve. Sí, sí se ve. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo dos mercados. Este es el mercado de las pizzas y este es el mercado de las
hamburguesas. Y aquí yo tenía, ¿no? Precio y cantidad. Y me dicen, a un precio constante, se me fue, ¿no? Un precio de, no me dicen ni el precio, vendía yo 9 unidades, ¿sí? Esta es mi curva de oferta y esta es mi curva de demanda. Y aquí también tengo precio, tengo cantidad, tengo una curva de oferta y tengo una curva de demanda. Y no recuerdo ahorita los datos, creo que eran, ¿qué? Ay, bueno, entonces aquí me decían que en este mercado se vendían, imagínense, a un precio de 11 pesos se vendían 15 hamburguesas. Pero me dicen, aumenta el precio. Creo que había aumentado en una unidad, no recuerdo, pero imagínense que aumenta el precio en 2 unidades. ¿Qué resultado va a tener este aumento de precio en el mercado de las hamburguesas? Que la cantidad demandada va a disminuir. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa en el mercado de pizzas? Dice, la demanda de pizzas aumentó. Y se ve con un desplazamiento hacia la derecha. Y por eso me dicen, al mismo precio, la cantidad demandada de pizzas, creo que era de 11, ¿no? Entonces, este era mi punto inicial. Ahora este es mi punto final. El precio no se modifica. Sigue siendo el mismo precio por cada pizza. Pero ¿qué sí se modificó? Mi demanda. Aumentó mi demanda y con ello mi cantidad intercambiada en ese mercado. ¿Sí? Hay un nuevo, obviamente va a haber un nuevo precio de equilibrio, pero me dicen, a este precio, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Aumenta la demanda. A este precio aumenta la demanda. ¿Por qué? Porque algo pasó aquí, en el mercado de las hamburguesas, algo totalmente ajeno a lo que está pasando aquí. Aquí no cambia nada, no cambia el precio. Algo cambió en otro mercado. Y por eso es lo que estamos hablando, que es la elasticidad cruzada. ¿Cómo se ve o cómo se afecta la demanda en mi mercado cuando cambia el precio en otro mercado? Entonces, regresamos ahora nuevamente a la presentación. Me dicen cuando la puedan ver. ¿Ya la pueden ver? Ya se ve. Ya se ve. Entonces vean, aquí es el caso contrario. Me dice, el precio de la pizza es constante, lo que acabamos de hacer, ¿no? Dice, la cantidad de pizzas vendidas a ese precio es de 11. Entonces, eso es lo que se vende en el mercado de las pizzas, ¿no? El equilibrio entre oferta y demanda es que se intercambian 11 pizzas por hora a un precio constante, que no nos dicen cuál es. Y hay otro mercado, que es el mercado de las bebidas azucaradas, los refrescos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con los refrescos? Lo mismo que había pasado en el caso de las hamburguesas, aumentaba el precio. Entonces dice, aumenta el precio de 1.5 a 2.5 dólares. Y ese aumento en el precio del refresco ocasiona que disminuyan, ¿no? las ventas de refresco, y que si antes eran, creo que están tomando el mismo dato, sí, que antes se vendían 11 refrescos por hora, ahora se venden 9, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué va a ir en el numerador? La cantidad demandada, los datos de la cantidad demandada de pizzas. Entonces, ¿en cuánto? Fíjense, ¿pero qué pasó? Fíjense, aquí la cantidad de pizzas, aquí ya me estoy equivocando, la cantidad de pizzas vendidas disminuyó a 9 unidades por hora. Entonces, antes vendía yo 11, ahora vendo 9. 9 menos 11 me da este 2 que tengo aquí. Me piden la cantidad promedio. ¿Cómo lo obtengo? 9 entre 11, entre 2, pues 9, 10, 11, es 10, ¿no? Entonces ya tengo que el primer coeficiente, el que está en el numerador, que tengo que obtener el que está en el denominador. No necesito saber, y es lo que yo me estaba equivocando ahorita, no necesito saber en cuánto se modificó la cantidad vendida en el mercado de refrescos, no. Lo único que yo necesito saber es en cuánto cambió el precio del refresco. El precio era de 2.5 y ahora es era de 1.5 y ahora es de 2.5. Hago ese cambio,
¿no? 2.5 menos 1.5 ahora es de 1. Aumentó en una unidad, en un dólar. ¿Y cuál es mi precio promedio? Pues 2. 2.5 más 1.5 entre 2 me da 2. Resuelvo este coeficiente y vean, va a tener signo negativo. ¿Por qué? Porque yo vendía más pizzas antes de ese cambio en el precio del refresco y ahora vendo menos. Entonces ese coeficiente me dice que las pizzas se consumen de manera complementaria con los refrescos. Por lo tanto, el bien es un ¿qué? Es un bien complementario. ¿Sí? Entonces, cuando en este caso que hablamos de pizzas y hamburguesas, ese cambio en el mercado de las hamburguesas en cuanto a precio ocasionó que yo vendiera más hamburguesas y que el valor de mi coeficiente fuera fuera positivo, 0.4, porque son bienes sustitutos. Entonces, cuando son bienes sustitutos, si aumento el precio de un bien que es sustituto del mío, a mí me conviene. ¿Por qué? Porque voy a tener una mayor cantidad demandada. Pero ¿qué pasa? Como en este caso de pizzas y refresco, que aumenta el precio del refresco. Yo sé que dado este valor del coeficiente y que se consumen de forma complementaria, ese aumento en el precio del refresco va a ocasionar que disminuya la cantidad demandada del bien que yo estoy ofreciendo, en este caso de las pizzas. Entonces, el signo es importante porque me habla de bienes sustitutos, de bienes complementarios. Y vean, siempre hablo de la magnitud. La magnitud de la elasticidad cruzada de la demanda determina qué tan lejos se desplaza la curva de demanda. ¿Sí? ¿Se acuerdan que platicábamos? Yo ya sé que se desplaza, pero cuando hablábamos de la elasticidad decíamos, yo quiero saber qué tanto se va a desplazar. ¿No? Ya sé que hay un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando es un bien sustituto, un bien complementario. Pero yo necesito saber qué tanto, qué tan sensible es. Entonces dice, cuanto más grande sea la elasticidad cruzada de la demanda en valor absoluto, mayor será el cambio en la demanda y más lejos se desplazará la curva. Entonces, imagínense que aquí fue un coeficiente de 0.4 y las pizzas disminuyeron en 2 unidades. Pero si yo tengo un coeficiente de menos 10, ¿eso qué va a tener como consecuencia? Pues que la reducción sea mayor. En este caso es lo mismo. En el caso de los bienes sustitutos, yo tuve un valor positivo de 0.4. Pero si fuera de 0.7, de 0.8, de 0.9, de 0.10, de 2, eso significa que mi demanda, o sea, la curva de demanda se va a desplazar y que la cantidad vendida de pizzas en este caso va a aumentar en más de 2 unidades, quizá en 15, en 16 unidades. ¿Por qué? Porque es muy sensible. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes pongan atención tanto a la magnitud del coeficiente como al signo del coeficiente. Y es lo mismo en el caso previo que acabamos de revisar con el ingreso. ¿Sí? También la magnitud es importante. Si mi bien es un bien de lujo, pero el valor de mi coeficiente, a pesar de que es mayor que 1, no es lo mismo 1.2 que 10, ¿sí? Porque si es de 1.2 el valor de mi coeficiente, es un bien de lujo, pero si disminuye el ingreso, sí va a disminuir la demanda de mi bien, pero no tanto. Pero en el caso del bien que nosotros calculamos que era de 9.2, es un bien de lujo y eso significa que cuando hay un cambio en el ingreso, el desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda va a ser muy grande. No sé si me explico con esta cuestión, chicos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Supongo que sí, Profa. porque nadie me dice nada. Ok, entonces, en este caso de la elasticidad cruzada de la demanda, ¿cuáles podrían ser los determinantes de la elasticidad? Obviamente, depende del grado de sustituibilidad o de la complementariedad del bien. Cuanto más sustitutos tenga, ¿no? Aquí dice, ¿no? Cuanto más sustitutivos o complementarios sean los bienes entre sí, mayor será el valor absoluto de la elasticidad precio cruzada de la demanda.
Entonces, por eso les decía, no es lo mismo que aquí tenemos, ¿no? Que las hamburguesas y las pizzas son de 0.4. Aquí yo tengo una pizza que es marca Pizza Hut y otra que es Domino's Pizzas. Ahí la cercanía, o sea, el grado de sustituibilidad es mayor. ¿Cómo esperarían que fuera este coeficiente de 0.4, menor de 0.4 o mayor que 0.4? Mayor a punto 4. Mayor a 0.4, porque son más parecidos. Entonces, es lo que nos comentan aquí. Entre más sustitutivos sean los bienes entre sí, mayor será el valor absoluto de la elasticidad y mayor será el desplazamiento, ¿sí? En el caso de los bienes complementarios es lo mismo. Entonces, es importante que pongamos atención tanto en el signo como en la magnitud del coeficiente, porque eso nos habla de qué tan cercanos son esos bienes. Les decía, hay sustitutos perfectos, un jitomate es un jitomate, un aguacate es un aguacate, y hay sustitutos, o sea, en este caso cercanos, un café del Starbucks, un café del Cielito Lindo, un café del Italian's Coffee, del Juan Valdés, que les decía que ya viene, un atole, un té. Entonces, dependiendo, o sea, imagínense que ustedes tienen café y atole, pues pueden ser sustitutos, pero quizá el valor absoluto del coeficiente pues va a ser bajito, porque pues sí hay como que algo de diferencia entre el café y el atole, pero si lo vimos en términos genéricos de bebidas calientes, pues sí puede ser un sustituto. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, ok. Yo no los veo, entonces asumo que me dicen la verdad de la vida ustedes, estimados. Bien, entonces dejo de compartir esto y vamos a regresar al pizarrón. Aquí estamos, ya casi vamos cerrando la arco de la demanda, perdón, ingreso de la demanda, cruzada de la demanda. Me dicen cuando la puedan ver. Yo los ando mareando. ¿La pueden ver ya? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vean, aquí me dan diferentes valores. Yo puedo obtener un coeficiente que sea de 0. Dice, ay, ¿cómo interpreto eso? ¿No? Bueno, que son independientes, o sea que no tiene que ver uno con otro. O sea, ¿cómo cambia la demanda del periódico cuando aumenta el precio de las llantas? Pues, o sea, no le veo una relación real, ¿no? Pero, o sea, no tienen relación. ¿Cómo aumenta la demanda de libros cuando aumenta el precio de los cigarros? No hay una relación. Entonces decimos que son bienes independientes, ¿sí? Recuerden que nosotros hablábamos en el caso de bienes que son complementarios, que el signo va a ser negativo, ¿ok? Entonces, vean, cuando el valor del coeficiente, ¿sí?, es de -1, se dice que son complementarios perfectos. Aquí yo estoy pensando un ejemplo de complementarios perfectos. O sea, eso quiere decir que sí o sí, o sea, no se puede utilizar un bien si no se utiliza el otro. Entonces estaríamos hablando en el caso del auto de la gasolina o en el caso de un auto de las llantas. O sea, son complementarios perfectos, sí o sí se tienen que utilizar, pero en el caso de complementarios que no son perfectos, pues sería un sándwich que lo puedes comer con jamón, con mermelada, con Nutella, son complementarios, pero en el caso de complementarios perfectos, el uso de uno, el consumo de uno tiene que ir acompañado del consumo del otro. Entonces, o sea, ustedes tienen que utilizar su auto con 4 llantas y la de refacción, ¿no? Pero son 4 llantas. O el auto utiliza gasolina, ¿sí? La licuadora, para utilizarla tienen que estar conectados a la electricidad. Son complementarios perfectos, ¿ok? Aquí, cuando el valor de mi coeficiente es positivo, me dice que es superior a 0, dice, pero va a ser menor a 1. Y eso significa que son sustitutos, ¿ok?
Cuando el valor del coeficiente es igual a 1, estamos diciendo que son sustitutos perfectos. Es decir, un jitomate es sustituto de un jitomate. Un aguacate es sustituto de un aguacate. ¿Cuál es el sustituto perfecto de un café de Starbucks? Pues otro café de Starbucks. ¿Cuál es el sustituto perfecto a una lata de una marca específica de refresco de cola? Pues otra marca, o sea, otra lata de esa misma marca de refresco de cola, ¿no? Son sustitutos perfectos, ¿ok? Entonces vean, fíjense, ustedes van a tratar de hacer este ejercicio en casa. Tienen dos mercados, ¿no? El mercado de la mermelada de piña y el mercado de la mermelada de fresa. Ya de entrada sabemos que son, ¿qué, chicos? ¿Sustitutos o complementarios? Complementos, ¿no? ¿Complementos a poco? Sustitutos. Sustitutos, ¿no? Porque son dos, ¿qué? Son dos mermeladas. Son dos mermeladas, la de piña y la de fresa, ¿ok? Entonces, fíjense qué les dan. Les dan sus funciones de demanda y oferta para cada una de ellas. Les estoy viendo más o menos qué tienen que hacer. Si son listos, pues ya lo ponen en el video, ¿no? Pero háganlo. Entonces, ¿qué hacen? Resuelven y obtienen precio de equilibrio y cantidad de equilibrio en las dos. Y luego les van a decir, ¿qué crees? Que se modifica el precio en el mercado de la piña y aumenta a 25. Y eso va a ocasionar que haya un cambio en la demanda de fresas, de la mermelada de fresas en 6 frascos. Hasta aquí ustedes lo pueden regresar y lo pueden ver, ¿no? Ya no les sigo más adelante para que esté emocionante el ejercicio y lo hagan. Entonces, necesito, esto lo voy a subir, esta práctica, este ejercicio viene en la práctica que creo que va a ser la práctica 6, y vienen otros ejercicios de elasticidad. La 7, muchas gracias. Elasticidad, ingreso de la demanda y arco de la demanda, ¿no? Y eso tienen todo el fin de semana para hacerlo. Y de hecho, les voy a grabar por la tarde un video, o creo que tengo un video ahí en el canal de YouTube. Si lo tengo, les pongo el vínculo para la elasticidad de la oferta que la puedan ustedes revisar. Y les puedo poner algún ejercicio. A mí me interesa que traten de hacerlos, más allá de que estén bien o mal, que traten de hacerlos, porque les salen las dudas, ¿sí? Entonces, este va a ser un ejercicio que ustedes tienen que resolver. Les pongo ahí la práctica ahorita que termine, se la subo, proceso este video, pero ya saben cuál es la lógica. Ya lo estuvimos platicando ahorita y ya vieron un ejercicio similar que fue el de parking, que viene ahí de las pizzas y las hamburguesas y el refresco y la pizza, ¿no? Entonces esto es similar, mermelada de piña y mermelada de fresa, ¿sí? Entonces nada más para que vean cómo se está resolviendo hasta aquí, ¿no? Que dice que sube el precio en el mercado de la piña y aumenta tal. Vayan haciendo sus tablitas, ¿sí? Ok, buenos días, ¿me Entonces, escuchan todos? Sí. ¿Alguna duda con lo que tienen que hacer? ¿Cómo bueno, voy a ser muy breve. Jimeno, ¿me puedes dejar compartir para que pueda ir avanzando? ¿Ninguna? ¿Nadie tiene duda? Sin dudas. Sin dudas, ok. Entonces, bueno, aquí terminaría la clase. Yo... ¿El video lo va a subir hoy, profesor? No, a ver, bueno, detengo grabación.